Buenas noches, profesor. Mi nombre es Emily Vanessa Yupanqui Torres y en esta oportunidad voy a exponer acerca del tema reforma agraria y cuáles fueron sus aspectos políticos, económicos y sociales. Comencemos. Vamos a empezar con la introducción. En este trabajo vamos a ver primeramente qué es la reforma agraria, también cómo fue el transcurso de su historia hasta el día de hoy. También, como dije anteriormente, cuáles fueron los hechos sociales, políticos y económicos que dieron impacto al Perú. Aparte, veremos también cuáles fueron sus importancias y también algunas conclusiones. Primeramente, ¿qué es la reforma agraria? La reforma agraria fue un proceso de redistribución que inició en el año 1960 por la lucha de los trabajadores rurales por sus tierras. También algunos países lo llamaron el tercer mundo. ¿Cuáles fueron sus objetivos? Eran recuperación de sus tierras, mejorar la calidad de vida para los indígenas y en otras zonas rurales, fortalecer las comunidades campesinas e indígenas, estructura agraria para tener una mejor organización, reducir la desigualdad y discriminación que recibían los campesinos, compensación de las tierras o a los antiguos propietarios. Detener la explotación de los productos, ya que anteriormente se daba los productos al Congreso, al Estado, para que los pudieran vender o esparcir a demás países, pero por la mala organización, esto casi falla que llevó a la crisis económica. Iniciamos como el inicio de la historia de la reforma agraria. Iniciamos en los años 1930 y 1950. Se dio inicio a las protestas de las personas del campo y también hay que recordar que existía en el gobierno de Sánchez Cerro y también de Odría, que hay que recordar que su gobierno fue autoritario, que dio cosas buenas en el gobierno de Odría como la modernización, pero era autoritario, que ahí no existía la democracia. Aparte, el Estado protegía a los de mayor rango, a los de mayor élite y a los campesinos los consideraban personas que no tienen sentido para la vida o no les importaba. También reprimen de protestas y cambios profundos y revolucionarios que ya se verán más adelante. Ahora desde 1950 hasta 1968 que da la migración para buscar nuevas oportunidades en el Perú. Organización de sindicatos y campesinos ya que ellos trabajaban de manera colectiva y grupal. Fernando Belaúnde Terry también dio una propuesta que no funcionó. Su propuesta era mantener un equilibrio y justicia social para todas las personas, pero al final el Congreso y el Estado no les dio aprobación, no lo han apoyado, así que esta propuesta se ha eliminado. También conflictos agrarios que se dio en esos años. Ahora veremos el periodo central, que es la reforma agraria de Velasco, que se dio en 3 años, en 1969, en 1970 y en 1975. En 1969 se aprobó la ley de la reforma agraria el 24 de junio y la expropiación de haciendas. También la transformación económica, mayor profundidad a lo social y económico para mantener el bienestar en el Perú. Haciendas encargadas del cultivo, que los productos más vendidos o cultivados eran la caña de azúcar y el algodón. Ahora en los años 1975 se dio golpe de Estado a Velasco y entró ahí Francisco Morales Bermúdez. También se dio un ajuste económico y transición para tener una mayor organización en el Estado y en el Congreso, para tener así mejor producción y así evitar la crisis económica. Ahora veremos los años 1980 y 1990. Se menciona el regreso de la democracia con Belaúnde y Alan García. Recordar que Alan García tuvo dos gobiernos. En uno de esos gobiernos dio lo que sería la crisis económica con la hiperinflación. También el fracaso de cooperativas por falta de organización. Los campesinos quieren adquirir también tierras individuales y no colectivas para tener sus propios cultivos, etcétera. Y también el terrorismo del Sendero Luminoso. Hay zonas rurales que han apoyado al Sendero Luminoso con sus ideas, pero al final se quedó en que cada uno tiene su propia ideología. Ahora veremos los hechos sociales que dio la reforma. Serían principalmente los campesinos ahora tienen los derechos, ya no se les pueden vulnerar y se les considera la misma persona. Ya no existe ahí la discriminación.
algunas migraciones con nuevas oportunidades y ahí inició lo que sería el emprendimiento y la diversidad cultural y también tener sus propias tierras. Hechos políticos. Cambios de la Constitución para tener mejor estructura, golpe de Estado, élite rural que ya no tenían el mismo poder, un Estado reformista y existencia más adelante de la democracia, que actualmente ahorita lo tenemos. Hechos económicos. Como dije en uno de los gobiernos de Alan García, fue la crisis económica por la inflación. Baja producción agrícola, algunos campesinos también no querían seguir con la agricultura y querían seguir su propio camino y por eso ha disminuido lo que sería la agricultura y la baja de productos. Nuevas formas de propiedad agraria que estas dos se eliminaron por la falta de organización, el CAP y el SAIS. El CAP se encargaba de las personas que tenían antes las haciendas, sus propios cultivos, y el SAIS se encargaba el Estado. Su importancia que dio un gran cambio al sentido, como hemos visto, social, económico y político. Y buscaban a la vez un equilibrio y justicia para los campesinos y para todas las personas, y así no exista más la discriminación, que actualmente lo vemos en los derechos de tercera generación. ¿Cuáles son las conclusiones? Que sería que la reforma agraria dio un cambio significativo al Perú. Actualmente se dio la democracia, las cooperativas fracasaron por falta de organización, empoderamiento de los campesinos y que cada persona es libre e independiente y nadie puede ser vulnerado de sus derechos, y que para dar un cambio en el Perú se necesita buena educación, buenos valores y escuchar la libertad de expresión de las demás personas para dar un cambio futurista al Perú, económico, libertad igualdad para todas las personas y así garantizar un buen bienestar. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.